Bueno amigos, nos encontramos nuevamente, vienen a hacer la hipótesis. Base a tres autores que se les va a presentar. Bueno, tenemos a Colas y Buendía en 1994. Ellos nos dicen que esta definición que ellos plantean es muy conocida, es muy utilizada por nuestro ámbito, nosotros también lo conocemos. Él nos dice que es una posible respuesta al problema que nos hemos planteado como inicio de la investigación. Luego hablamos de McGeehan en 1977, que nos dice: una hipótesis es una afirmación comprobable sobre una relación potencial entre dos o más variables. Y por último tenemos a Suárez. Suárez nos dice que una formulación de una hipótesis no es más que una profundización en el proceso de orden descendente para conseguir una mayor concreción y operacionalización de los problemas. Clasificaciones de las hipótesis generales. ¿Por qué le llamamos general? Porque aquí vamos a encontrar, dentro de esta vamos a encontrar lo que es la clasificación de la hipótesis de investigación. Dentro de sus clasificaciones tenemos la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación son explicaciones tentativas sobre posibles relaciones entre al menos dos variables. Para realizar una buena hipótesis de investigación debemos tener en cuenta y bien en claro el problema y el objetivo que queremos analizar y queremos lograr dentro de la investigación. Luego tenemos las hipótesis nulas, que son el reverso de las hipótesis de la investigación. ¿Por qué? Porque constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables y sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de la investigación. Esta se puede simbolizar mediante la H o. Hipótesis alternas. Las hipótesis alternas son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación o las hipótesis nulas. Estas ofrecen otra descripción o explicación distinta a la que proporcionan las hipótesis antes mencionadas. Y por último tenemos las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas están constituidas por las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, las hipótesis alternas, pero estas van a estar transformadas en símbolos estadísticos. Y tenemos estas subdivididas todavía dos, que son de estimación y de correlación. La de estimación es cuando se supone que el valor de alguna característica de la muestra que se selecciona y también de la población, mientras que la hipótesis estadística de correlación es cuando buscan una relación entre las variables que se están usando dentro de la investigación. Clasificación de hipótesis de investigación. Dentro de la hipótesis de clasificación vamos a tener los siguientes tipos. El primero vamos a tener según su alcance. Según su alcance nos dice que vamos a tener los singulares y los generales. En los singulares nos habla que solo van a haber hechos singulares o concretos. En los generales vamos a tener, por ejemplo, los universales o los probabilistas. Por ejemplo, podemos decir todos los reptiles tienen sangre fría. En los probabilísticos podemos decir el 99% de los reptiles tienen sangre fría. Tenemos otra clasificación que es por su origen, en las inductivas y las deductivas. En las inductivas podemos decir que se basan en un ejemplo, podemos decir que por ejemplo todos los cisnes son blancos, mientras que nosotros no hemos llegado a observar un cisne negro, vamos a tener la conclusión de que todos los cisnes son blancos. Eso nos quiere decir las inductivas, mientras que las deductivas son generales. Por ejemplo, podemos decir que una hipótesis A es similar a una hipótesis B y esta hipótesis B es similar a una hipótesis C. Entonces podemos concluir que la hipótesis A es similar a la hipótesis C. Tenemos también otra clasificación que es por su
toda la información posible que podamos tener. Después de estas, compararlas, ver sus semejanzas y sus diferencias. Siguiente, dar posibles explicaciones a las que encontramos y recoger la explicación más probable que tengamos y por último formular la hipótesis. Ahora hablaremos sobre la importancia. Como sabemos, las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación, por lo cual da rumbo a la investigación al surgir los pasos y procedimientos que deben darle en la búsqueda de conocimientos. Y cuando la hipótesis de la investigación ha sido bien elaborada, también hace que el investigador pueda elaborar objetivos, métodos y tipo de diseño de investigación y seleccionar los recursos que dicen los autores de Kerling en 1979 y Franklin y Wallen en 1993. Ellos nos mencionan tres ventajas. Una de ellas es que la formulación de hipótesis será la forma principal de vincular una teoría determinada con la realidad que pretende conocer o explicar. Otra de las ventajas que nos dice es que cuando nosotros planteamos una hipótesis, tenemos que llegar a contrastar con la realidad. Eso es lo que nos dice Kerlinger. Y también por último tenemos que plantear hipótesis nos va a ayudar o nos va a obligar a pensar con mayor profundidad sobre el tema de investigación.